Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal Bellísima 2 TV. El día de hoy, en Viernes de Viviendo en Alemania, vamos a estar hablando sobre el asilo político desde países de Latinoamérica. Esta es una pregunta que me han hecho con mucha frecuencia. Ya hace unos 2-3 años, creo, hice un video más o menos de un caso que me llegó al respecto. Pero el día de hoy, bueno, dado también a que en los últimos meses se han dado muchas situaciones, yo diría que en los últimos 2 años o algo así, se han dado muchas situaciones de países en Latinoamérica que tienen diferentes conflictos internos y necesitan o quieren pedir asilo. Y la información que se está dando en esos países de origen no es la real ni la verdadera. ¿Quiere usted saber entonces realmente cómo es que funciona la cosa aquí en Alemania, legalmente hablando? Quédese ahí y empezamos. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, vamos a estar haciendo un pequeño recuento de cuáles son los países latinos y también de otro tipo que suelen pedir asilo con más frecuencia en estos momentos en Alemania. La oficina que trata los extranjeros y también los refugiados es esta de aquí. Flüchtlinge significa refugiado. Anteriormente solamente esta oficina trataba los asuntos de inmigración y no había tantos refugiados como en la actualidad en los últimos 4 años, pero actualmente han tenido que fundirla en uno porque las peticiones son muchas. El grupo social que más asilo está pidiendo desde los latinos ahora mismo son los venezolanos. Voy a estarle leyendo entonces a continuación diferentes expectativas que tenían diferentes refugiados y personas que, bueno, pues se han encontrado con otra realidad de lo que realmente esperaban. Refugiados venezolanos en Alemania, la historia de esperanza. Es la historia que muchas personas están esperando encontrar cuando salen de sus países, en este caso, por ejemplo, Venezuela, pero hay también de otros países, y luego se encuentran con una realidad completamente distinta. Como es el caso de este joven y dice, según la Oficina Federal de Migración y Refugiados en Alemania, actualmente hay 6.131 venezolanos residiendo en el país, o sea, más de 6.000 personas pidiendo asilo. De ellos, 268 solicitaron ya el refugio, o sea, el asilo. Y en septiembre de este año. La cifra coloca a Venezuela como el país con más refugiados que están pidiendo asilo aquí en Alemania. De esas personas, solamente 39 han recibido el asilo en verdad, porque no todo el que pide un asilo se le va a dar un asilo. El tiempo, como vamos a ver entonces a continuación, de petición y el tiempo que dura es de entre 2 a 3 meses hasta más de un año. Dice, refugiados en Venezuela, en Alemania, la experiencia de algunos venezolanos que viven en un centro de refugiados en Leipzig. A los venezolanos los suelen mandar a Leipzig en un centro y también a Dortmund, me parece, para que se queden ahí todo el año como un centro de refugio, evidentemente, como el nombre lo dice, a esperar que se le dé que se le dé respuesta a si le van a dar asilo o no. No quiere decir que cuando llegas al aeropuerto y dices, soy venezolano, pido asilo, te lo van a dar. Te mandan a un centro de refugio donde estás ahí, no puedes salir, no puedes tener trabajo, etcétera, etcétera, como vamos a leer a continuación. Dice, estás rodeado por una doble cerca de alambre de más de 2 metros, ese es el refugio, y cuenta con cámaras de seguridad por doquier y una garita con un vigilante monitoreando la entrada. Ese es el refugio. Hablamos de un centro de refugiados ubicados a cientos de kilómetros de Leipzig, una ciudad en el este de Alemania. Luisa Granada, la persona que le hicieron la entrevista de 64 años, es una de las inquilinas del refugio. Y esta persona pues está indicando cómo es la vida, cómo lo van pasando ellos en ese refugio durante todo el tiempo que están esperando la expectativa de si se lo van a dar o no. Una habitación compartida, dice. Eduardo también se queja de la falta de privacidad en el centro, pues comparte una habitación con 6 personas más. Esta es la realidad del refugio. Sin embargo, cada inquilino tiene asignada una cama y un armario. Las personas solteras son alojadas en habitaciones compartidas, pero si se trata de un matrimonio, le dan un cuarto privado. Como realmente pues es una situación que el que no lo sabe, antes de ver este video o saber esta información, cree que viene he escuchado de personas que dicen que le van a dar una casa cuando llega. Todo eso es falso. Llegas a un refugio y tienes que vivir estas condiciones que ellos mismos, los que están ahí dentro, la están entonces relatando.
Dice también aquí que el equipo de BBC Mundo contactó a las autoridades del estado de Sajonia pidiendo un permiso para realizar un reportaje audiovisual en ambos centros, los de refugio, pero la solicitud fue negada por motivos de seguridad. La entrada de cualquier persona externa a las instalaciones también está prohibida por las mismas razones, es decir, no puedes recibir visitas tampoco mientras estás dentro del refugio. Dice, nunca pensé que tendría que abandonar a mi hijo en la experiencia de otro de los refugiados dentro de ese refugio. Dice, como Luisa, ella también es zuliana y llegó al centro de Max Lieberman con su hija de 14 años en octubre. Su hermana que vive en Hamburgo, la atendió, la alentó a que comenzara el trámite en esa ciudad norteña, pero poco después de enviar su solicitud fue trasladada a Leipzig, una ciudad que no sabía que existía. Es decir, ella pidió asilo, su hija la dejaron en Hamburg y a ella la mandaron a un refugio después que pidió asilo en Leipzig, a esperar la solicitud. La Oficina Federal de Migración distribuye a los solicitantes de asilo a lo largo y ancho del territorio de acuerdo a su nacionalidad. Los venezolanos son generalmente ubicados en Sajonia, en el este del país. La crisis política, económica y social que atraviesa la nación petrolera obligó a esta licenciada en Administración de Empresas a tomar la difícil decisión de emprender un viaje hacia lo desconocido y así intentar ofrecerle a su hija un futuro mejor. Lo que ella no sabía era que la iban a separar. Esto está ocurriendo y las personas tienen que saber que pueden enfrentarse a esta situación antes de dar el salto. Y estas son cosas que a veces a las personas no se les dice. Dice, un viaje a Leipzig, o sea, al centro, es algo que la mayoría no se puede permitir. O sea, no pueden salir de ahí hacia el centro. Representaría un costo de unos $8 y nuestro presupuesto es de 39 a la semana. O sea, te dan $39 euros en la semana. 39 euros no es nada, o sea, no te da para nada. Dice, los residentes se reciben todo lo que necesitan, es decir, recibes la comida, estás en el refugio, no tienes que pagar, pero prácticamente estás en una situación pues incómoda. Cabe destacar que si la persona recibe el estatus de asilo, la cantidad de dinero aumenta, pero es un poco, o sea, no es nada del otro mundo. Contactando con BBC Mundo, representantes del estado de Sajonia, que no han querido dar pues explicaciones en público de esta situación tan real y tan verdadera que viven tantas personas. Dice que en la medida de lo posible las familias se alojan juntas en sus propias habitaciones y hay áreas disponibles para mujeres, niños y otras personas que viajen solas. Eso es para las familias. Esto es uno de los centros de acogida donde van a dar diferentes venezolanos, en su mayoría en Leipzig. Como describió una de las personas que ha estado dentro de esos centros, tiene una cerca de seguridad alrededor, no tiene balcones, no tiene mucha área, por ejemplo, de distracción o de recreamiento, y tienen que permanecer ahí todo el periodo de la petición del asilo. Si se le da, pueden entonces luego salir de ese refugio y pueden pues ya vivir en otro lugar, en un apartamento que se le pueda pues conseguir, pero si se le niega, entonces ya ustedes saben lo que ocurre. Dice, a Desiree no le gusta que le dicten la hora a la que tiene que comer o ducharse. Es difícil porque uno siente como que está manejando su vida y no puede, y no debería ser así porque uno no está preso. O sea, ellos lo están comparando, ese estilo o situación de vida, como si se sintieran pues presos en una prisión. Los casos de asilo políticos reales suelen ser tramitados rápidamente. Las autoridades se tardan más con los casos de refugiados económicos. Es decir, no porque usted diga que ese refugiado se le va a dar, porque solamente se le da a las personas que pueden probar que realmente es un refugiado político, que ha pertenecido a un partido, que tiene una amenaza de vida real que pueda comprobar. A esas personas se le da el asilo en 2-3 meses. A las personas que no lo puedan comprobar y que no hayan pasado por esa situación en realidad y que solamente están inmigrando por lo económico, como ahí dice, a esas personas se le depura y se le tarda de 8, 9 hasta un año y luego entonces son rechazados, porque el asilo político, como el nombre lo dice, es únicamente para las personas que de verdad estén huyendo por una persecución directamente y que su vida corra peligro por una amenaza de muerte por pertenecer a un partido contrario. Si no es el caso, entonces tu petición puede ser rechazada, como por lo general es.
El caso de los sirios, en este caso ya, se supone, o sea, supuestamente, ellos tienen un estatus de refugiados más fácil para obtener un asilo o un visto bueno cuando llegan a territorio alemán. Supuestamente. La realidad es completamente otra. Vamos a estar leyendo entonces a continuación cómo es la verdad dentro de los asilos, qué opinan los mismos sirios estando ahí dentro. Y los mismos que llegaron en un momento con la idea falsa de que serían recibidos con los brazos abiertos, que se les sería dado completamente todo, que había una seguridad casi absoluta de que se les diera el asilo y no fueran deportados, no es cierta. La experiencia de muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de los de Siria, viven en unas condiciones un tanto diferentes a lo de los latinos. Como podemos ver, son pequeñas casas donde sí, eso es para las familias. Y por lo general los sirios llegan con familia, o sea, papá, mamá, hijos o mamá con hijos y así por el estilo. Entonces le dan una casita de estas que están siendo pues prefabricadas dentro de ese refugio que también está pues rodeado de una valla metálica para que no puedan salir. Claro, ellos dicen que es para que las personas no entren, pero también es otra situación. Refugiados sirios, bueno, la situación está incómoda y dice, uno recibió un botellazo en un tren, o sea, un refugiado. A otro lo despertaron en plena noche 3 hombres armados con palos de madera. Un año después de haber huido de su país devastado por la guerra para llegar a Alemania, que imaginaban hospitalidad, algunos refugiados sirios han sido víctimas de ataques. Eso es cierto. Estoy tan nervioso, dice uno de ellos, que ahora tengo problemas con el estómago. Asegura por su parte Mohamed Al-Kodari. Desde que vio pararse un coche delante de él con un grupo de hombres dispuestos a pelearse. Bueno, la situación, en Sajonia, en Leipzig, donde ellos están, la situación es muy delicada porque las personas allá en ese estado no aceptan a los refugiados, no quieren refugiados, entonces han reaccionado de una manera realmente agresiva y eso es una realidad. Muy lejos de la supuesta hospitalidad que de cara al público fuera de Alemania se quiere presentar de la situación, en verdad cuando llegan aquí la situación es completamente distinta y gran parte de refugiados han sido rechazados. ¿Por qué? Porque tampoco pueden confirmar que han sido perseguidos ni políticamente, tampoco pueden confirmar que son realmente sirios. Hay personas que han aprovechado también la coyuntura y vienen de otros países diciendo que son sirios, pero si no puedes presentar tu documentación, lo normal es que son deportados. Y de los 2 millones que se registraron, más de la mitad, mucho más de la mitad, fue deportada también en su momento. Para empezar, la pregunta básica que la persona me hizo es si las personas que pedían asilo político desde Perú, fue la pregunta directamente, podían acceder a tener un asilo político aquí en Alemania. Bien, para empezar voy a decirle lo que es la ley general para pedir asilo aquí en Alemania. Una cosa es lo que dicen en los países de origen, sobre todo en Latinoamérica completo, o sea, desde México para abajo, o sea, todo. Y otra cosa es lo que la ley y lo que realmente se hace y se aplica ya llegando y estando aquí, que son cosas muy distintas. He escuchado por ustedes mismos que me dejan en comentarios y también me mandan este tipo de preguntas de personas que han oído que en sus países de origen Alemania está pidiendo que vengan personas y que le dan esto y que le dan lo otro y que bla, 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 bla. Eso todo es falso. Completamente falso, de toda falsedad. Alemania no está pidiendo que lleguen ningún tipo de inmigrantes desde Sudamérica para darle esto y lo otro. Eso es falso. Ahora bien, ¿hay un programa de asilo que Alemania está potenciando en los últimos 3, 4, 5 años? Sí, pero no es para latinos, sino para países que están realmente en conflictos bélicos de guerra, como por ejemplo lo son Siria, Irak, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cuáles son las premisas que Alemania toma en cuenta para otorgar una visa como, o estancia o residencia como asilo? Bueno, pues para empezar, tiene que provenir de un país donde hay guerra. Pero guerra, ya ustedes saben, o sea, a nivel ya de que otros países intervienen, bla, 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 como es el caso de Siria, como es el caso de Irak, como es el caso, por ejemplo, de Vietnam. También hubo una época donde aquí, por ejemplo, actualmente hay muchos inmigrantes asilantes, también se le llama aquí, desde Vietnam, pero
que llegaron hace mucho tiempo cuando la guerra de Vietnam y siguen estando aquí, tuvieron hijos, etcétera, etcétera, entonces provienen entonces también de ahí. Una gran cantidad también de personas provenientes de Irak, también de Kosovo, de Herzegovina, por ejemplo, o sea, países donde se dan guerras. Ucrania, hay muchas personas que también han venido en los últimos 2-3 años por los conflictos en Ucrania. Esas son las personas que están consideradas aptas para pedir asilo por razones políticas. Ningún país en Latinoamérica está viviendo una situación similar, por lo cual cuando usted ya está aquí, o sea, muchos países del este de Sudamérica pueden entrar a Alemania sin visado previo porque pueden entrar directamente como turistas para quedarse 3 meses. ¿Ok? Entonces ahí es donde mucha gente se ha equivocado mucho y ha cometido muchos errores. Una cosa es que usted puede entrar a Alemania con un visado de turista, pero luego no te puedes quedar. Y luego tampoco puedes por modo alguno resolver tu situación migratoria después que estás aquí. Y les explico. No porque es Europa, todos los países que conforman la Unión Europea tienen las mismas normas migratorias. Completamente falso. Es otro mito que muchas personas fuera de Europa se han confundido. Y no se han confundido solamente por ellos mismos porque han investigado poco, sino porque mucha información que incluso me han enviado y yo he leído y sé que es falsa, o sea, que es incorrecta, se han dejado llevar entonces por ese tipo de informaciones y para eso entonces estoy yo que estoy aquí dentro, conozco procesos legales, tengo conocimiento entonces también de las leyes dentro de Alemania y por eso entonces vamos a hacer el video del día de hoy, lo estamos haciendo. Bien, cuando una persona entra a territorio alemán con una visa como turista, porque no necesitas visa, los países que no necesitan visado, por ejemplo, esto ha pasado mucho con casos como Venezuela, Colombia. Vamos a centrarnos en Venezuela, que es un país donde pues en Sudamérica tiene la mayor cantidad de problemas sociales actualmente, ¿ok? Para que más o menos entiendan. De la misma manera que un venezolano puede venir aquí a Alemania con una visa de turista y quedarse 3 meses, no puede pedir asilo político después. Y le ha pasado a mucha gente, tengo muchos casos parecidos. ¿Qué hacen? Tienen que irse de Alemania. Se van, por ejemplo, a España, allá sí es posible que te quedes, por ejemplo, como turista, luego te quedas ilegal, porque evidentemente después de los 3 meses ya la visa de turista no cuadra. Y después de eso puedes tener un tiempo y puedes pedir cualquier tipo de visado aparte. Ya sea que te cases, ya sea que tengas una pareja de hecho, ya sea que tengas un empleador, un sinfín de situaciones que se pueden dar que te lo pueden permitir. En Alemania eso no es posible, porque las leyes migratorias son extremadamente fuertes. Si una persona entra con asilo, de hecho, incluso desde los países que están en la lista de países aptos para pedir asilo, ejemplo, personas que supuestamente vienen de Siria, ¿ok? Supuestamente, y voy a explicarles el por qué. Hace unos 4 o 5 años, cuando se dio el gran éxodo de personas que entraron vía la frontera europea, entraron por Hungría, entraron por Grecia, entraron por diferentes lugares. Alemania y otros 2-3 países le dieron la opción de poder, por ejemplo, si entrabas por Hungría, podías después de ahí seguir tu camino dentro de Europa y llegar hasta Alemania. Entonces Alemania y otros países le dieron la opción de que podías pedir asilo en Alemania. Hungría, que también pertenece a la Unión, pero que tiene leyes migratorias completamente distintas, lo prohibió y no permitió dar asilo político a nadie que entrara en esas condiciones. Alemania sí. Con esto les estoy explicando que las leyes migratorias no tienen nada que ver con la Unión, sino con cada país toma su decisión diferente. En el caso de Alemania, en esa época que entraron, se estipula unos 2 millones de personas de golpe, luego llegaron un poco más, un flujo menor de forma así esporádica. De esos 2 millones de personas, si acaso solamente llegaron a recibir realmente asilo unos medio millón o algo así. El resto, en gran medida, fue devuelto. Eso no lo dijeron en muchos medios de comunicación masiva fuera de Alemania. Pero nosotros sí lo llegamos a ver y muchas personas, incluso se llegó a contratar compañías de aerolíneas exclusivas porque los aviones se llenaban de personas que eran deportadas porque no calificaban por varias razones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No porque usted entre a Alemania y venga de un país que tiene conflictos, significa que automáticamente usted califica. O sea, no. Muchas personas le pasa que lo mandan de nuevo a su país de origen.
Es posible entonces que después que llegas aquí y te quedas esos 3 meses, te puedas entonces quedar te puedes quedar, pero claro, estás ilegal. Pero puedes luego regularizar tu situación migratoria. No es posible en Alemania. ¿Por qué? Porque incluso para casarte, si estás aquí, vas a necesitar una serie de documentos para ir al registro civil a casarte, que la primera es tu pasaporte. Y ya empezando por ahí, ya se cae todo. Porque cuando ven que estás ilegal, el matrimonio... En Alemania, una persona que esté en una situación ilegal no puede casarse. En Estados Unidos sí. Y es el problema que muchas personas en Latinoamérica, como lo que conocen es el esquema americano, creen que en Europa, en este caso Alemania, exclusivamente el caso que nos atañe el día de hoy, es igual. Hay otros países dentro de Europa que sí lo permiten, pero Alemania no permite el matrimonio entre una persona que no tenga una documentación regular, personas que se ofenden o se molestan y dicen, no es ilegal, es indocumentado. Para Alemania es lo mismo. O sea, una persona que no tenga su visa al día es un indocumentado. Ellos le llaman ilegal. O sea, ese es el nombre que se le pone. Y punto. O sea, no hay diferencia. No, porque fue que tú entró con visa y se le quedó. Eso aquí no importa. O sea, para el Estado alemán, da igual las circunstancias por las cuales usted quedó sin una sin una estadía legal, da igual. Ellos no hacen diferencia en eso en lo más mínimo. Entonces, primero, no te puedes casar, porque el registro civil exige que tú tengas una documentación legal y válida. Entonces, empezando por ahí, problema. ¿Qué hacen muchas personas? Porque el que hizo la ley hizo la trampa. Se van a otros países donde eso es permitido. Ejemplo, uno de esos países es Dinamarca. Sí, entonces hay uno que otro más. Ahí pertenece a la Unión Europea. Ahí sí permiten que cualquier persona, no importa si tu documentación se venció o no, te puedes casar. Inicias el proceso de petición como pareja, o sea, como tu esposa o esposo, desde allá, y vuelven aquí entonces a Alemania, te inscribe, o sea, tu pareja, tu esposo o esposa, da igual, se empadronan, se inscriben entonces en el ayuntamiento, como esta es mi esposa y ha llegado de nuevo, o sea, tú volviste a entrar ya casado, ¿ok? Así, eso se hace. Pero dentro de Alemania no lo puedes hacer, o sea, no te lo permiten, no hay forma de usted pues casarse, regularizar eso vía matrimonio. Vía trabajo, ¿es posible entonces regularizar la situación después que te ha quedado pues ilegal en Alemania? Tampoco. ¿Por qué? Porque las leyes de trabajo son muy fuertes y normalmente los empleadores alemanes que pueden tener la capacidad para darte una carta de trabajo que amerite que te quedes, si ya se venció tu visado, son muy pocos, por no decir nulos. O sea, respetan mucho la ley las empresas que son aptas para eso. Me explico. No cualquier empleador puede darte una carta que en la embajada, o sea, en extranjería, aquí se le llama Ausländerbehörde, o sea, a la institución que se encarga de ese tipo de visados y eso, que ellos lo acepten. Hay empleos, por ejemplo, lo más común que se da son los para construcción. O sea, ahí te pueden dar trabajo ilegal, o sea, Schwarzarbeit, como aquí le llaman, o trabajo negro. Pero si esa persona te da una carta de trabajo, que ellos saben, o sea, el Estado sabe que ellos suelen trabajar con ese tipo de cosas, para ellos eso no es válido. Entonces, un empleador válido tiene que ser una empresa establecida, certificada y de confianza para el Estado. Entonces, esas personas y que suelen dar esas cartas de trabajo, si ya tu visado es ilegal, o sea, vencido, perdón, para empezar no puedes trabajar en esas empresas porque no te dan trabajo. O sea, no te van a poner de empleado en una oficina tal o cual, de no sé cuál cosa, si tú, lo vuelvo y repito la misma situación. Lo primero que haces cuando vas a una entrevista de trabajo para un trabajo X es presentar tu documentación. Sin eso ni siquiera te dan una entrevista de trabajo. Muchísimo menos te van a dar un contrato de trabajo si tu documentación no está al día. O sea, aquí todo el primer paso que tienes que dar es tu documentación. Entonces es difícil. Por no decir imposible desde la vía legal, como les dije. Vuelvo y repito, el que hizo la ley hizo la trampa y hay cosillas que se hacen por el bajo mundo que se pueden hacer. Pero en mis videos yo no hablo de ese tipo de cosas, sino de lo que legalmente hablando, lo que dice la ley, lo que se hace en las diferentes pues oficinas gubernamentales es lo legal y lo correcto. Entonces,
No se pueden casar. Tampoco puedes tener un trabajo si tu documentación no es correcta. Entonces vamos al punto de los estudios, que hay muchas personas que me dicen, ¿y si me quedo para estudiar? Si usted hizo toda su documentación antes y durante el proceso de estudios se le venció, puede ser que la institución de educación donde usted esté le pueda entonces dar una documentación para que usted renueve ese visado. Sin embargo, vuelvo y repito, si usted entra en principio como turista, luego de eso usted no puede regularizar su situación en Alemania, dentro de Alemania, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en Alemania son muy burocráticos, se hacen mucho las cosas por el librito. Y se supone que si usted entró como turista usted no puede estudiar. O sea, no puede presentar tu pasaporte como entrada como turista. Es que ni siquiera vas a tener cédula. Es que todo se basa desde el inicio. O sea, todo viene desde la raíz. O sea, si todo dentro de Alemania para usted moverse necesita su ID, cédula o pasaporte, con un visado, por ejemplo, de estadía, una residencia, no un visado, una residencia ya sea temporal. Puede ser temporal por matrimonio, te dan siempre una temporal de 2 a 3 años, dependiendo del estado. Puede ser de trabajo, si tú viniste con un contrato de trabajo. Tienes una residencia, por ejemplo, temporal por estudios, que te puede durar de 2 a 3 años, lo que duren los estudios, etcétera, etcétera. O sea, tienes que tener una residencia válida, ya sea temporal o permanente. Entonces, con un visado de entrada de turista, nadie puede hacer absolutamente nada de forma estable como un ciudadano normal. Entonces, en conclusión y redundando, la pregunta inicial, ¿puede una persona que viene de América Latina pedir asilo en Alemania? No. Para empezar, porque en Alemania no hay en la lista de países para pedir asilo no está ningún país en Latinoamérica porque no están pasando una situación bélica de guerra, etcétera, etcétera. ¿Hay situaciones internas en cada uno de los países que han puesto en peligro la vida de las personas? Sí. Pero lamentablemente Alemania no considera eso como un peligro directamente para darle asilo a una persona de América Latina, modo general. Hay casos específicos muy poquitos que sí ameritan y que puedes hacer una petición de asilo por esas razones. Ejemplo, que usted sea familiar directo, hijo, hermano, primo. Los primos ya están como que medio, porque los alemanes no consideran familia directa a primos. Simplemente va de arriba hacia abajo, es decir, ellos consideran tu familia inmediata, tu ascendencia, o sea, tus padres o tu descendencia, tus hijos. En algunos casos los nietos. Entonces va ahí. O sea, tíos, primas, que un primo segundo. Ya ahí ni siquiera califica. Si usted es familiar directo de un político importante y le están amenazando su vida. Y usted lo puede comprobar. ¿Ok? En esos casos, entonces sí. Pero así, el normal, regular de la gente que dice, vamos a ver si yo pido un asilo político porque yo soy de Venezuela, o de Colombia, o de Perú, o de Argentina, y aquí tenemos problemas y disturbios. No, eso no califica. Pero he visto que muchas personas reciben algún tipo de información que dicen, sí, vengan, y después que usted aquí le van a dar. Eso es mentira. Y mucha gente, tengo casos de muchas personas que llegaron con esa idea y que cuando llegaron y fueron a la oficina aquí, o sea, entraron con su visa de paseo, de turista, y cuando fueron, voy a pedir, le dijeron, no. Y entonces se han quedado en el aire. Han gastado todos los ahorros que tenían y todo lo que podían. Entonces, ¿cuál es la solución de esas personas? O bien, se van a otros países de Europa, o bien necesitan volver y pedir entonces una visa regular de otro tipo, por matrimonio, por trabajo, por lo que sea, desde su país de origen. Porque Alemania no permite que después que estás aquí ilegal, te quieras regularizar tu situación estando aquí. O sea, lo que hacen es que te mandan a tu país de origen y desde allá haga su proceso desde allá. Esa es la situación legalmente hablando. ¿Ok? Incluso ya he tratado muchos casos en esta sección de Viviendo en Alemania de los viernes de mujeres embarazadas que han tenido novios, o sea, es su novio y ella está embarazada. Entonces piensan que por eso la van a dejar y la han deportado. Tengo varios casos. De hecho, voy a hacer quizás en un momento dado update de personas así porque me han seguido escribiendo y se tuvieron que quedar en su país de origen por X o por Y. Luego entonces la pareja no se quiso casar realmente, entonces problemas emocionales, sentimentales, y no porque tú tengas un hijo ya, entonces te van a dar una residencia estando en tu país de origen, porque no funciona así el sistema en Alemania, es complicado. Bueno, eso es otro tema.
vamos a quedarnos entonces el día de hoy por los del asilo y esperando entonces que les haya ayudado a las personas que están entonces pues con esa disyuntiva. Lo ideal, señores, es hacer las cosas bien desde el principio. O sea, usted lo hace bien desde el principio y no va a tener ningún tipo de inconveniente. Hay muchas otras maneras de usted poder viajar en Alemania y quedarse a vivir en Alemania, pues de otra manera. Como visa de turista y de paseo, usted puede venir, quedarse 3 meses sin ningún tipo de inconvenientes. Lo que no puedes trabajar, pues de forma, por supuesto, oficial. O sea, trabajos negros, como dicen, siempre aparece que, bueno, ahora mismo la situación está difícil porque no puedes hacer, por ejemplo, limpieza, o no puedes hacer, por ejemplo, trabajos de restaurante o camarero, cosas así, que son un trabajo que no preguntan mucho si se quiere, porque todo está cerrado y la situación está un poquito caótica, pero bueno, hagan las cosas bien desde el principio y no va a haber ningún tipo de inconveniente. El problema es cuando las personas no se informan antes, viven de sueños, ven información engañosa, hacen todo tipo entonces de sacrificios, y cuando se ven entonces en la situación y vienen aquí, se dan con la durísima realidad de que las cosas no son como se las pusieron y que realmente no es posible. O sea, hay países en Europa que sí se puede y sí pues dan la oportunidad. Como les dije, España, por ejemplo, es un país que es más cómodo. Ay, me van a matar ahorita los españoles, me dicen, no me esté mandando gente para acá, pero la realidad es más cómodo, primero por el idioma y segundo además también porque tiene unas leyes que se le hace más fácil, ya después que usted quedó ilegal, resolverla, que en Alemania. En Alemania básicamente pues son sumamente duros con ese tipo de la ilegalidad y ese tipo de cosas, son muy renuentes al respecto. Bueno, nada. Les deseo un feliz fin de semana con sus seres queridos. Recuerden que vamos a vernos de nuevo el lunes en otro video más aquí. Vamos a tener un vlog como siempre cada lunes. Y yo me voy despidiendo. Hasta la próxima. Bye.